Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a calcular el corchete de Poisson de las funciones a, k, a, q asterisco. Así que sin más dilación, empezamos. Muy bien, pues para empezar lo que tenemos que hacer es recordar cómo se definía el corchete de Poisson. Y si os acordáis, se definía como la integral con respecto de x, desde menos infinito hasta infinito, de la derivada funcional de a con respecto de phi, de b con respecto de pi y luego la resta al revés. Así que, en principio, si quisiéramos utilizar esta definición, tendríamos que despejar a asterisco, por supuesto en función de phi y de pi, y entonces así podríamos calcular todas estas derivadas. Así que vamos a hacer eso. A partir de estas expresiones, despejar a y a asterisco. En realidad solo con que despejemos a ya lo tendremos, porque una vez despejado a, haremos el conjugado de esa expresión y obtendremos el a conjugado. Vamos a copiar esta expresión y vamos a recordar que esto se parecía un montón a un vector expresado como suma de unos ciertos números por los vectores de base. El único problema que hay aquí es que también tenemos que multiplicar por el conjugado para que sea real, así que tendremos que añadir una suma en donde estos números van a aparecer conjugados y además tendremos que poner el 1/2 para que sea la parte real de eso. Estoy repitiendo los mismos pasos que hicimos para calcular phi, que en un primer momento lo pusimos como suma de ondas planas de esta forma, pero que tuvimos que añadir este término conjugado y multiplicar por 1/2 para que sea real. ¿Vale? V es un vector. ¿Vale? Esto sería la analogía en Rn, en un espacio vectorial ordinario. Entonces, para poder lidiar con todo esto, vamos a ver o a recordar cuánto valía el producto escalar de funciones de este estilo. Omega t menos kx multiplicado escalarmente por e elevado a menos i y ponemos otras letras, omega mayúscula menos qx, y recordando que la integral era la integral con respecto del espacio desde menos infinito hasta infinito de estas mismas dos funciones multiplicadas de forma ordinaria, pero recordando que la de la izquierda había que hacer el conjugado, pues teníamos esta integral. Y si sacamos factor común los términos que dependen del tiempo, pues esto nos queda e elevado a i omega menos omega mayúscula por el tiempo, la integral desde menos infinito hasta infinito con respecto de x de e elevado a menos i k menos q elevado a x, y recordando que esto era una delta, pues entonces esto nos va a quedar 2pi por esta función por la delta de Dirac de k menos q. Entonces, si queréis, si por ejemplo a este vector, para simplificar, a este vector de base, entre comillas, le llamamos, por ejemplo, k, para que quede claro que nos estamos refiriendo a una k y a una omega, y a esta señora le llamamos, por ejemplo, q, para que quede claro que es esto, pues entonces lo que vemos es que el producto escalar de estas funciones de base es igual a esto. Muy bien. ¿Y si estuviéramos lidiando con, por ejemplo, el producto escalar de una función de estas de base, pero conjugada y la otra sin conjugar? Pues eso quiere decir que aquí habría que cambiar el signo, y también quiere decir que aquí habría que cambiar el signo, y por lo tanto aquí tendríamos un menos y un más, y aquí tendríamos más y más. Por lo tanto, habría que quitar esto, así que esto daría 2pi elevado a menos i omega más omega mayúscula por el tiempo, y luego aquí tendríamos menos por menos es más y menos por menos es más, por lo tanto daría todo positivo, y por tanto esto daría este señor por 2pi por la delta de Dirac de k más q. Así que recopilando todo esto tendríamos que por un lado el producto escalar de ek por eq daría esto, y el producto escalar de ek asterisco por eq. Así que aplicando estas enseñanzas, si nos diera por multiplicar este vector por el vector de base, por ejemplo, ej, entonces nos daría lo mismo que esto, pero multiplicado por ej y aquí también por ej.
Y por tanto, al dar esto una delta de Kronecker, significa que esto se va, bueno, o al menos proporcional a la delta de Kronecker, significa que este sumatorio se va y que solo sobrevive el término AJ. Y entonces hemos conseguido al menos aislar este señor. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Pues inspirados en esta expresión, lo que va a dar también es una delta, que traducido al mundo discreto sería una delta de Kronecker, pero no diciendo que K sea igual que Q, sino que K es igual a menos Q. O sea, que esto sería algo así como delta de I, pero en vez de ser IJ, pues será I menos J. Sería, digamos, lo equivalente a esta delta de aquí. Así que, efectivamente, haría que este sumatorio se fuera y que esta I sería no cualquiera, sino justamente menos J. Pero también vendría acompañada de un factor que dependería del tiempo. Y esto, que parece que es como no haber hecho nada, en el fondo es haber hecho mucho, hacer mucho, porque si ahora derivamos con respecto del tiempo, lo que vamos a obtener en el lado izquierdo es la derivada con respecto del tiempo del primero, producto escalar el segundo, más el primero por la derivada con respecto del tiempo de este señor. Y aquí es donde viene la novedad. Estas constantes, bueno, o estos coeficientes no dependen del tiempo, que es equivalente a decir que estas a's de aquí no dependen del tiempo. Y por tanto, significa que van a ser 0 al derivar. Así que desaparecen. Y por tanto aquí nos va a quedar un medio. Estas señoras tampoco dependen del tiempo. Y esto sí. Por tanto, esto nos dará lo que sea. f punto de t. ¿Pero qué hemos conseguido? Pues despejar estos coeficientes. Que esa era la idea. Así que esos coeficientes, bueno, es con menos j y asterisco. Pero podemos perfectamente calcular el conjugado de esto. Así que esto nos va a dar el conjugado de este señor, pero se va a quedar igual porque en la analogía, si v lo considero como si fuera el campo, v punto será como la derivada del campo, que esto era pi, y esto sigue siendo un campo real, por tanto esto no va a afectar para nada el tema del conjugado. A este sí que va a afectar. V va a pasar lo mismo, en analogía esto se va a quedar igual, y aquí tenemos que calcular el conjugado. Aquí desaparecerá el conjugado y aquí aparecerá un conjugado. Y luego, si queremos que desaparezca esta menos j, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar j por menos j, y aquí aparecerán menos j y menos j. Si ahora multiplicamos toda la ecuación por 2, desaparece este un medio, y finalmente nos queda que alfa j pues será igual a 1 partido f punto asterisco por 2 y todo esto. Y déjame copiar bien este menos j, que si queréis incluso podemos ponerlo mejor como 2 entre f punto asterisco por la derivada con respecto del tiempo de el producto escalar del v, producto escalar e menos j asterisco. Vale, todo esto yo creo que seguramente estaréis alucinando un poco porque parece todo un poco lioso, ¿no? Pero lo he hecho simplemente para inspirar lo que vamos a hacer ahora. O sea, fijaos que lo que hemos hecho es, partiendo de esta ecuación, lo primero que hemos hecho es un producto escalar multiplicado por el vector de base, perdón, EJ. Y una vez que hemos hecho eso, lo segundo que hacemos es derivar con respecto del tiempo y por tanto lo último que nos queda es despejar alfa. Esto es básicamente lo que hemos hecho para obtener o para poder conseguir despejar estos coeficientes alfa. Así que este es el aprendizaje. Vamos a hacer algo similar para nuestra expresión del campo. O sea que esta analogía simplemente ha servido para inspirarnos en los pasos que deberíamos hacer. Así que vamos para allá. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el producto escalar con una de las funciones de base. El producto escalar será la integral con respecto de x desde menos infinito hasta infinito de esta señora conjugada por un vector de base, pero al poner j lo que estamos diciendo es que no pongamos esto, sino que pongamos esto otro. Seleccionar omega y q
diferente a omega y k es como seleccionar otro índice. Y como el campo es real, pues el conjugado lo quitamos porque se queda exactamente igual. Y esto sería hacer el producto escalar. Así que, ¿esto qué va a dar? Bueno, pues copiamos en el lado derecho. A ver, me quedo sin espacio. Pues bien, este sería el campo, pero tenemos que poner la integral y tenemos que poner este factor amarillo. ¿Vale? Coloco esto, lo iré moviendo para hacer sitio. Perfecto. Y podemos hacer el truco de siempre, que es intercambiar la posición de estas señoras. O sea que primero ponemos las integrales con respecto de k y a la derecha esta integral. Y aquí tendremos a k multiplicado por e elevado a este factor por este, que va a ser menos i omega menos omega t, y después esto es menos menos y esto es menos, por tanto e elevado a i k menos qx. Vale, y ahora el otro término será poner un más aquí y tendremos un ak asterisco y tenemos omega las dos positivas, así que este menos se va y esto se convierte en un más, y este tenemos menos k y menos q, por tanto será menos, esto es un más para que reproduzca lo que tiene que ser. Entonces este término de aquí no afecta para nada porque o bien depende de k, como la omega y la omega mayúscula, o del tiempo, o sea que no tiene nada que ver con la x, así que solo nos tenemos que fijar en esta integral y este factor, y eso nos va a dar 2pi delta k menos q. Así que copiamos esta expresión, o sea, este integral, ponemos el corchete, copiamos esto y finalmente copiamos el factor de la delta de Dirac que nos da. Y ahora hacemos un copy-paste y vemos que esto irá con un asterisco. Aquí tenemos todo positivo y aquí tendremos k más q. Vale, entonces aquí habrán dos integrales. Por cierto, me falta aquí una suma. Así que aquí habrán dos integrales. La primera integral es esta y la segunda integral es esta de aquí. Así que veamos, esto será 1 partido 2 porque este 2pi se va con este 2pi, lo mismo aquí. Y aquí tenemos que como la variable de integración es la k, si igualamos esto a 0 nos da que k es igual a q. Eso significa que omega y omega mayúscula es lo mismo. Por tanto, esto de aquí significa que esta omega va a ser omega y omega menos omega da 0 y la k tiene que ser q. Así que esto nos da a q y esta omega tiene que ser la omega mayúscula. Y luego aquí tendremos, pues nada, el 1 medio, este de aquí. Y aquí tendremos que la k tiene que ser igual a menos q. La omega se va a quedar exactamente igual que el caso anterior. La a va a ser a asterisco, pero de menos q. Y aquí tendremos, como en el capítulo anterior, dos veces omega. Omega t. Genial. O sea que recapitulando, hacer el producto escalar este nos da 1 partido 2 omega, que está tanto aquí como aquí, multiplicado por aq más a asterisco menos q elevado a i 2 omega t. Y si os acordáis, cuando hemos hecho antes la analogía, ¿os acordáis que nos daba como una especie de alfa j más alfa menos j asterisco por una cierta función del tiempo? Pues aquí tenéis la estructura. Esta señora es como si estuviera haciendo de esta señora de esta y esta función de esto. O sea que tiene una analogía bastante precisa. O sea que vamos bien. Y de hecho voy a borrar esto. Vamos ahora con el segundo punto. Así que este punto lo borramos ya. Segundo punto, o el truco era deriva con respecto del tiempo. Toda la ecuación. Perfecto. Vamos a derivar todo esto con respecto del tiempo. Entonces esta derivada entra como derivada parcial aquí dentro de la integral
Y eso significa que tendremos la derivada del primero, que será pi, por el segundo sin derivar, más el primero tal cual, por la derivada de este señor, que será el mismo multiplicado por la derivada del exponente, que va a dar i por omega. Y antes de seguir calculando, vamos a sacar factor común este factor. Lo borramos de aquí. Muy bien. Esto es lo que da la derivada del lado izquierdo. Y en el lado derecho tendremos este 1 partido 2 omega no depende del tiempo y está multiplicando, por tanto se queda igual. Pero esto, como no depende del tiempo, pues se va a ir. Este señor tampoco depende del tiempo, por tanto se queda multiplicando. Y este factor sí que depende del tiempo, así que nos va a dar el mismo por la derivada del exponente con respecto del tiempo, así que i 2 omega. Este 2 omega se va con este 2 omega, así que tendremos una i por aquí, la a y este factor. Perfectísimo. Entonces estamos ya a un paso de despejar ya por fin a, y para despejarla pues hay que hacer, digamos, lo natural, que es multiplicar por eso que molesta. Entonces la primera cosa que molesta sería esto, entonces multiplicamos por el conjugado de eso toda la ecuación. Al hacerlo, la parte derecha va a hacer que este señor se vaya y aquí, lógicamente, pues aparecerá e elevado a menos i 2 omega t, muy bien. Y luego vamos a dividir todo entre i, por tanto esto se va, y como es una constante puede entrar aquí fuera dividido entre i, que ahora simplificaremos. Entonces, ¿este factor puede entrar dentro de la integral? Pues sí, porque tenemos por un lado un tiempo y aquí dentro recordad que tenemos raíz de q al cuadrado más m al cuadrado, o sea que aquí hay una variable, pero no es la variable de integración, por tanto puede entrar dentro. Y entrar dentro significa que se va a colocar al lado de esta exponencial, por tanto quitamos ya estos señores y esto de aquí arriba nos va a dar y factor común de omega t menos qx menos 2 omega t. Aquí tenemos omega t menos 2 omega t, o sea que en el fondo va a dar menos omega t. Así que borramos esto y ponemos, bueno, en vez de poner un menos aquí, lo vamos a poner aquí fuera y aquí un más, que es completamente equivalente. Y ya por último vamos a dividir entre i, así que esto de aquí dentro nos va a dar, este entre este va a ser menos i pi y esto se va, así que queda más omega phi. Así que actualizo eso. Así que este señor es esta integral de aquí. Y si no nos gusta menos q, pues siempre podemos cambiar de menos q a q. Y entonces simplemente la omega se va a quedar igual. Recordad que la omega al ser una función par se va a quedar, o sea, no se altera. Y aquí pues simplemente aparecería, en vez de más q, pues menos q, si es que cambiamos esto aquí. Y luego, si estamos interesados en a pero sin asterisco, pues esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer el conjugado de toda la ecuación. Así que hacemos el conjugado, que el conjugado del conjugado es el mismo. El conjugado de menos i es i. El conjugado de pi es lo mismo porque es real. El conjugado de un número real también. Y aquí menos. Así que, bueno, y luego si queremos en vez de poner q, a ver, aquí que tenemos a k y a q asterisco. Vale, pues vamos a renombrar esta variable. En vez de llamarle q, vamos a llamarle k. Eso significa que esta omega la tenemos que llamar omega. Esta también. Y esta señora k. Simplemente actualizo los nombres para que, para que se corresponda con esto. Siempre podemos llamar las variables como queramos, ¿no? Y las estoy llamando de forma que obtengamos ya precisamente lo que queremos. Fantástico, pues ya hemos hecho mucha cosa. Vale. Vamos ahora con lo que nos interesa. He hecho esto a un lado. Vale, aquí tenemos dos maneras de calcular el coeficiente de Poisson.
Uno de ellos es mediante la definición, ya sabéis, las derivadas funcionales de a, k con respecto de phi, a, q asterisco con respecto de pi menos bla bla bla, o sea, con la definición, que igual lo podemos hacer o igual lo dejo como ejercicio, o podríamos también utilizar las propiedades de los cochetes de Poisson. Así que vamos a intentar esto último, más que nada porque esto que voy a hacer, o sea, si utilizo las propiedades las propiedades típicas del cochete de Poisson, estaré haciéndolo más genérico porque eso quiere decir que luego lo podemos exportar a los conmutadores, porque los conmutadores también siguen las mismas propiedades que los cochetes de Poisson. Así que vamos a hacerlo por este camino. Vamos a sustituir a por lo que es y vamos a sustituir a q asterisco por lo que es, pero con un poco de cuidado porque cuando ponemos por así decirlo, un sumatorio, vale que esto es una integral, pero imaginarlo como si fuera un sumatorio donde la x es un índice y aquí es como si hubiera otro sumatorio, entre comillas, con el mismo índice y eso no puede ser cuando está en la misma expresión. Así que vamos a renombrar a este señor, pues por ejemplo con la letra i, por ejemplo. Es una variable muda, por lo tanto lo podemos hacer perfectamente. Y recordando que estos señores dependen del tiempo y de la posición, pues tenemos que poner aquí una x para acordarnos de eso. En realidad tendría que poner t y x, pero como ahora estamos integrando con respecto de x y el tiempo no juega para nada, pues simplemente voy a poner x, no porque no dependa, sino porque ahora mismo no me interesa recalcar eso. Me interesa recalcar que también depende de la x. Y este señor también, claro. Y por tanto, aquí, como hemos dicho que la variable de integración es y, pues vamos a poner y. Muy bien, ahora sí que ya podemos seguir. Por las propiedades de los cochetes de Poisson, que básicamente me voy a referir a, por ejemplo, que si tenemos a más b, c más d, pues esto es lo mismo que ac, ad más bc más bd. O sea que cumple la propiedad distributiva. Entonces, como esto, insisto, lo tenéis que pensar como si fuera un sumatorio, y por tanto, en general, si tenemos un sumatorio de señores A y aquí un sumatorio de señores B, esto es un sumatorio para la I y esto es un sumatorio para la J, pues eso implica que los sumatorios los podemos sacar fuera y nos queda esto. Y si en vez de ser sumatorios fueran integrales, pues lo mismo, sacaríamos las integrales fuera. Porque insisto que no pararé de insistir porque es importante que las integrales son como sumatorios. Así que en nuestro caso sería sacar estas dos integrales fuera y esto sería de x y de y. Perfecto, así que vamos a hacerlo. Primera integral, segunda integral, copiamos todo esto sin las integrales y borramos esto simplemente para que no me ocupe tanto espacio todo. ¿Vale? Recordad que estamos calculando esto, ¿eh? Esto es el punto de partida. Luego, por otro lado, tenemos otra propiedad. Si tenemos un número por A y otro número por B, pues estos dos números pueden salir fuera del corchete de Poisson y quien hace de número, entre comillas, pues es este factor amarillo y este otro factor amarillo. Claro, cuando estamos en la mecánica clásica de un número finito de grados de libertad, es fácil ver cuando dos entidades son constantes y cuando no lo son. Por ejemplo, si lambda fuera q y beta fuera p al cuadrado, pues entonces no serían constantes, porque están dependiendo de q y de p. Mientras que si lambda es 4 y beta es seno de 3, pues entonces sí que son constantes, o sea que no dependen de q y de p. Claro, aquí en este contexto de la teoría de campos, ¿a qué se considera, entre comillas, constante en el sentido de que puede salir fuera de los cochetes de Poisson? Bueno, pues esto es una pregunta muy importante. Entonces, teniendo en cuenta que los cochetes de Poisson se definen como las derivadas funcionales con respecto de phi y con respecto de pi, todas las funciones o funcionales que dependan
explícitamente del campo o del momento o del campo conjugado, entonces esos serán, entre comillas, variables. Entonces, esta expresión contiene dependencia en el campo pi y en el campo phi, mientras que estos factores no tienen ninguna dependencia en el campo pi o en el campo phi, sino tienen dependencia en las q's, k's, tiempos, x, etc., ¿no? Entonces, eso se considera, entre comillas, constante o que puede salir fuera del corchete de Poisson. Dejadme poneros un ejemplo para que veáis que esto de aquí se puede sacar fuera. Si estamos en la mecánica clásica con un número finito de grados de libertad, imaginad que yo tengo una cantidad definida, por ejemplo, como, no sé, P1 al cuadrado por 1 al cuadrado más P2 al cuadrado por 2 al cuadrado, etc. Y ahora quiero hacer el corchete de Poisson, por ejemplo, con B, que es igual a, no sé, a Q4. Claro, el corchete de Poisson pues sería P1 al cuadrado por 1 al cuadrado más P2 al cuadrado por 2 al cuadrado, etc. Y aquí tendríamos Q4. Y por las propiedades del corchete de Poisson tendríamos el corchete de Poisson de esto con esto, luego sumado este con este, etc. Así que esto, si lo ponemos de forma más compacta, al final tendríamos que sería la suma desde j igual, desde 1 hasta n, de pj al cuadrado por j al cuadrado y aquí q4. Y aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero aquí se ve muy bien que estos son números, que no son variables, por así decirlo. Mientras que a lo mejor aquí igual no se ve tan claro. Pues bien, estas jotas, que son los índices que van recorriendo cada una de las partículas, ese papel lo hace la X. Así que esto claramente son constantes en el sentido de que pueden salir fuera del corchete de Poisson. No dependen, esto no tiene ninguna dependencia en el campo pi o en el campo phi, que sería equivalente a decir que las jotas no dependen de las q's o de las p's en este contexto. Bueno, es muy probable que esta explicación que os estoy dando sirva a unos cuantos y a otros les esté confundiendo más. Si hay alguno que está escuchando este vídeo y esto que estoy diciendo le está confundiendo, bueno, aparte de que puede ser que yo tenga un mal día y no lo esté explicando bien, eso también podría ser perfectamente, suponiendo que yo lo esté explicando maravillosamente bien y si os provoca algún tipo de confusión, significa que hay algo que no habéis entendido bien de antes, ¿vale? Así que convendría entonces un pequeño repaso. Bueno, y también es normal porque el ritmo que voy con los vídeos pues seguramente cuesta de digerir. Muy bien, pues todo este rollo es para poder decir que esto puede salir fuera de los corchetes de Poisson, así que lo hacemos. Ya no hace falta los paréntesis y vamos a seguir aplicando las propiedades de los corchetes de Poisson. Así que esta expresión va a ser igual a i corchete de Poisson. Bueno, i por menos i corchete de Poisson de pi de x con pi de i. He hecho este primero con este primero. Luego el primero con el segundo. Por tanto será más i omega pi x con phi i. Y ahora vamos con el segundo. Menos i omega phi x con pi i. Y por último más omega con omega phi x con phi i. Vale, voy a bajar esto un poquito para hacer espacio. Ya tenemos las piezas, entonces voy a deciros una cosa y es que este corchete de Poisson vale 0 y que este corchete de Poisson vale 0 también. Y que esto de aquí es la delta de Dirac de x menos y que esto de aquí es menos la delta de x menos y. Esto lo demostramos en el capítulo 38 y esto es una propiedad de los corchetes de Poisson. Si tienes que el corchete de Poisson de A, B da C, por ejemplo, pues significa que B, A, o sea, justo al revés,
pues da menos c. Es una propiedad, insisto, de los corchetes de Poisson. Por tanto, estas dos ya están. Podemos decir que esto sería 38 más propiedades de corchetes de Poisson. Y lo que no demostré es esto, pero es muy fácil de demostrar, así que os lo dejo como ejercicio. Y esto será una manera maravillosa de que repaséis cómo calcular estas cosas. Y ya esto, si todo va bien, nos llevará más de 4 minutos. Vale, así que perfecto. O sea que al final, pues queda esto. Esto se ha ido, esto también se va. Así que esta expresión la cambiamos por esta y vamos a sustituir. Tendremos por un lado la delta de Dirac de x menos y este menos lo colocamos aquí. Y aquí colocamos la delta de x menos y. Fantástico. Muy bien, entonces aquí en el fondo tenemos dos integrales, así que las voy a poner separadas para que quede todo clarísimo. Por un lado tendremos la integral con respecto del primer término más la integral pero con el segundo término. ¿Vale? O sea, esto más esto es igual al corchete de Poisson que estamos buscando. Así que vamos a calcular esta integral, calculamos también esta integral y lo que nos dé lo sumamos. Déjame poner el menos aquí y el otro menos también. Vale, vamos a considerar ahora la variable y. Entonces, si esto lo igualamos a 0, significa que y necesariamente tiene que ser igual a x. Así que eso significa que va a sobrevivir esta integral y que esta integral va a desaparecer. Pero tendremos estos señores que tenemos que copiar, pero dejando claro que la y es igual que la x. Así que donde aparezca una y, tenemos que poner una x. Y lo demás, en principio, ya está. Vamos a hacer lo mismo con la integral de abajo. Así que hacemos un copy-paste y vamos a actualizar. Tendremos exactamente lo mismo aquí. Aquí tendremos lo mismo. Por tanto, aquí irá una y. Perdón, una x. Genial. Ah, perdón. Y aquí omega. Esta de aquí. Muy bien. O sea, que el corchete de Poisson de esta gente, por un lado da esto de aquí, más este otro factor, que lo pongo aquí. Y pongo aquí el más para que quede claro que es esto más esto. Muy bien. Pero vamos a coger estas exponenciales y las vamos a simplificar un poquito. Esto nos va a dar e elevado a i omega menos omega mayúscula t y e elevado a menos i k menos qx. Así que lo sustituimos y esta señora será omega menos omega, o sea, lo mismo que esto, y aquí tendremos menos k y más, por tanto, lo mismo exactamente. Así que podemos sacar factor común, el menos, o sea, veamos, el menos i e elevado a i omega menos omega por el tiempo, factor común, el menos lo hemos sacado factor común, esto ya lo hemos sacado también y esta i también. Y con respecto al otro señor, hacemos un copy-paste, ponemos más porque este menos ya lo hemos sacado factor común y en vez de omega pues va a ser omega minúscula y tendremos esto. Perfecto, pues ya casi lo tenemos. Es decir, que de momento tenemos que el corchete de Poisson es esto. Y ahora vamos a hacer estas integrales haciendo el truco de siempre, lo de la delta. Vale, lo primero es que esta omega depende de q, pero no de x, así que la podemos sacar fuera. Y lo mismo con esta omega que depende de q, pero no de x. Y ahora ya podemos hacer esta integral, que va a ser una delta de Dirac, y será 2pi por la delta de Dirac de k menos q, y lo mismo da esta integral. Así que sustituimos
y por tanto podemos sacar factor común esta delta de Dirac. Podemos sacar factor común el 2pi. Y este corchete, que es un poco exagerado, lo pongo más modesto. Y esto, bueno, hay bastantes formas de argumentar lo que voy a decir ahora, pero vamos a coger la más fácil. Vale, esto de aquí tiene, digamos, como dos posibles valores. Uno de ellos es, pues todo esto, si k es igual a q, y daría 0 si k es diferente de q, y todo esto entre comillas, porque esto habría que ir con un poquito más de cuidado, pero bueno, haciendo la analogía de como si la delta fuera una delta de Kronecker. Pero fijaos, en el caso de k igual a q, la omega y la omega mayúscula serían iguales y por tanto esto de aquí arriba daría 0 y por tanto e elevado a 0 daría 1. Y aquí tendríamos omega más omega, pero como sería la misma omega, nos daría 2pi por 2 omega. El 2 omega es este de aquí. Así que a efectos prácticos, esta expresión es completamente equivalente a esta. Así que podemos perfectamente sustituirla por menos i, 2pi, 2 omega, delta de k menos q. Es completamente equivalente. Vale, y ahora déjame cambiar de color esto y este menos i por una sencilla razón. Porque esto que acabo de decir vale para 1 más 1, pero ¿cuál sería la versión que hubiéramos obtenido para 1 más 3? Bueno, lo primero es que estas k's no serían números, sino que serían vectores, trivectores, y por tanto esto también. Serían derivadas, hay deltas de Dirac en 3 dimensiones, k menos q, y aparecería un 2pi por cada dimensión. Por tanto, aparecería un 2pi elevado a 3. ¿Vale? Porque recordad que este 2pi salía de la definición de delta de Dirac y si estamos en 3 dimensiones aparecería 2pi 3 veces, o sea, elevado a 3. Muy bien, pues nada, hemos hecho nuevamente un largo trayecto para obtener estas expresiones y anotarlas bien en vuestras libretas porque volveremos a esto. Esto es lo que vamos a... Bueno, esto y también el corchete de Poisson de los campos, que era delta de x menos y. Bueno, pues este corchete de Poisson y estos de aquí son los que vamos a utilizar para cuantizar una teoría de campos, ¿vale? Así que no perdáis de vista estos señores. Así que nuevamente muchas gracias por ver este vídeo, gracias por vuestros comentarios y hasta el siguiente.